cuando hablamos de controversia es que hay algo que como que no estamos de acuerdo, ¿cierto? Entonces, en algo positivo o en algo negativo, o puede ser incluso en algo positivo, pero que no concordamos como en lo mismo. Para entrar como en esa controversia, quiero que hablemos primero de la actitud. ¿Qué es actitud? Entonces, en la Real Academia de la Lengua Española lo define como la disposición de un ánimo que se manifiesta de algún modo. Es una forma de respuesta. Entonces, es decir, que esa actitud es como hago yo para enfrentarme, para responder hacia determinada situación. Entonces, en la parte que tengo aquí dice, la columna vertebral de la vida es ¿qué? Es esa actitud. El éxito de una persona es el 85% actitud mental y el 15% conocimientos y herramientas. Es decir, que cómo manejamos nosotros el éxito, cómo nos va en la vida, depende de cómo enfrentamos, de cómo es nuestra forma de respuesta hacia las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. Ahora, existen dos tipos de actitud, que es la actitud positiva o la actitud negativa. Entonces, la actitud positiva, dice, se manifiesta cuando la persona dirige sus pensamientos para ver la vida con posibilidades, oportunidades, abundancia y es proactiva. Entonces, vemos esta característica de la persona positiva, que dirige sus pensamientos, es decir, que siempre está viendo esas posibilidades que se presentan, las oportunidades, la abundancia y trabaja para que esto sea una realidad, es decir, sus proyectos, sus metas, entonces siempre está procurando trabajar para que esto sea un hecho. Ahora, ¿cuál es la mentalidad negativa? Entonces se manifiesta, pues esto es totalmente lo contrario, cuando la persona dirige sus pensamientos ¿a qué? A la escasez, a que no existen posibilidades, que solo se ven los problemas, que se victimiza y es reactiva. Entonces siempre está mirando esas cosas negativas, esto no es posible, o siempre que pasa la persona se victimiza. Entonces se hace la víctima. Entonces esta situación está pasando, pero en realidad no es porque yo no sea capaz, sino porque la situación, porque las personas, entonces siempre me convierto en la víctima. Vamos entonces a continuar más adelante a ver entonces ya a desglosar estas dos actitudes. Entonces la actitud mental negativa dice que hay muchos tipos de personas, cada uno con sus virtudes y defectos. Pero entonces ahora cuando vemos una actitud negativa, entonces estos serían como uno de los defectos que se resaltan aún más. La manera como interpretamos y afrontamos los eventos que nos suceden influyen en nuestra felicidad y en nuestra capacidad para resolver los problemas. Muchas veces sin saberlo, se centran siempre en lo malo, sin darse cuenta de que el tiempo que pasan lamentándose es algo con lo que se autosabotean. Entonces, ¿qué pasa entonces muchas veces con las personas negativas? Siempre están viendo qué, o siempre estamos viendo las cosas negativas de la vida, que está, bueno, por ejemplo, cuando estamos viviendo en esta situación de enfermedad, de esta peste, entonces siempre decimos, no, es que ya no podemos hacer esto, incluso ahora con la vacuna, entonces, ¿será que me vacuno? ¿Será que no me vacuno? ¿Será buena? ¿Será mala? Entonces siempre estamos viendo como las cosas como esos problemas, pero muchas veces no deberíamos centrarnos como en esos problemas, sino ver la situación como una oportunidad. Bueno, entonces esta situación que está pasando hoy en el mundo entero, ¿qué oportunidad me da a mí como cristiano, como mamá, como esposa, como hija? ¿Qué oportunidades me está ofreciendo a mí para yo hacer de esta situación algo diferente? Bueno, ¿y qué pasa entonces? Dice que muchas veces es exacto, nos centramos siempre en eso, en lo malo.
y gastamos más tiempo en eso, lamentándonos, diciendo que esta situación está muy difícil, pero no buscamos esas oportunidades. Ahora, ¿cuáles son esas características de esas personas negativas? Entonces encontramos varias. Dice que siempre se quejan. Entonces, siempre viven quejándose, lamentándose, y dice, las quejas siempre van dirigidas hacia afuera. Entonces, hacia otras personas o otras situaciones. Entonces, siempre señalamos, es por culpa de tal persona, o es por culpa, o si estamos en nuestra familia, es culpa de mis hijos, o es culpa de mi esposo, o es culpa, pero nunca nos vemos realmente por qué está sucediendo esta situación y analizamos, o sea, como que nos analizamos personalmente o podemos hacer un alto en el camino y decir, bueno, esto depende de mí o lo puedo hacer. Entonces, renuncian fácilmente a sus objetivos. Entonces, ¿qué pasa con estas personas negativas? Cuando somos negativos, renunciamos fácilmente, o sea, no luchamos por esos sueños, sino que al primer obstáculo que se nos presente decimos, ¿sí ve? Yo decía, así decía yo, no, esto no se podía lograr. Entonces, como que al primer obstáculo sentimos que debemos renunciar y preferimos parar nuestros proyectos o nos ponemos metas tan inalcanzables que decimos, definitivamente no soy capaz de lograr. Pero cuando en vez de como de poner esas metas tan altas, empezamos por proyectos cortos, por proyectos que podamos ver que sí se pueden lograr, entonces vemos la diferencia de que estos objetivos o estas metas que yo me propongo, que son a corto plazo, entonces las voy logrando y asimismo voy poniendo como ese reto un poquito más alto, dependiendo a la posibilidad que yo vaya teniendo. No viven en el presente. ¿Qué pasa también? Muchas veces estamos como enfrascados o cerrados en un pasado. Entonces siempre estamos pensando, no es que mi papá, no es que mi mamá, no es que mi educación, no es que yo no tuve la oportunidad, y siempre centrándonos como en ese pasado. Pero cuando rompemos esas cadenas, cuando rompemos esos paradigmas y decimos, no, no importa lo que haya pasado, o sea, ese pasado es bueno como para reconocer y saber qué se puede hacer, pero ahora, ¿qué puedo hacer para mejorar eso que ha pasado? Se centran en sus debilidades. Entonces siempre estamos no, es que si ve, yo no tengo la habilidad de tocar un piano. Yo no puedo tocar el piano porque yo no soy capaz y ese no es mi talento y eso no es lo mío. Pero entonces, ¿por qué no busco un instrumento? Por ejemplo, pues como metiéndome en el sentido de la música, ¿por qué no busco un instrumento que sea más asequible a mis conocimientos o a mis habilidades? Entonces, es como no centrarnos en esas debilidades, sino ver las posibilidades que se tienen con todas aquellas cualidades que se tienen cada persona. Se quedan en la zona de confort. Estar en la zona de confort es como estar en esa zona segura, de que o sea, ya tengo algo fijo, no voy a tener ninguna dificultad. Cuando yo salgo de esa zona de confort, sé que me tengo que enfrentar a retos, sé que tengo que pasar por situaciones difíciles, sé que de pronto no va a ser de una que voy a lograr ese sueño, no voy a lograr de una ese proyecto, pero al menos ya salí de esa zona y puedo experimentar otras cosas. Pero las personas negativas, del mismo miedo y de la misma inseguridad, procuran quedarse más bien en esta zona de confort. Y con esto me refiero a situaciones de trabajo, situaciones familiares, situaciones incluso de nuestra propia vida. No controlan su vida, entonces tampoco tienen un control sobre sí mismos, no saben cómo manejar sus emociones, no saben cómo manejar su economía, no saben cómo manejar un hogar. Entonces es difícil para estas personas. ¿Por qué? Porque tampoco tienen esa autoestima, ese autocontrol y esa manera de poder controlar los diferentes retos o las diferentes circunstancias que se presenten. No perdona ni guarda rencor. Yo creo que aquí muchas veces caemos, yo creo que la mayoría,
Es muy necesario poder perdonar, soltar, porque en muchas ocasiones a muchos nos ha pasado que hemos pasado por situaciones difíciles, nos han ofendido, nos hemos sentido que han pasado sobre nosotros o que han roto como esa confianza. Entonces nos quedamos en ese rencor, nos quedamos en ese resentimiento. Pero cuando aprendemos a soltar, cuando aprendemos a liberarnos de esas cosas de que definitivamente ya pasaron, como decía anteriormente en el otro punto, o sea, soltamos esos resentimientos y entendemos de pronto la situación que estaba pasando esa persona en ese momento, no nos enfrascamos en ese rencor, sino que aprendemos a soltar y a perdonar. Pero las personas negativas tenemos ese error, o bueno, espero que aquí en este grupo tengamos la oportunidad de que ninguno estemos dentro de este grupo, que podamos aprender a soltar, que podamos aprender a perdonar. Esto no es un alivio para la otra persona, sino es un alivio personalmente. Cada uno se sentirá realmente diferente. Culpan a los demás en vez de hacer una autocrítica. Entonces siempre están buscando culpables. Pero ¿por qué será que estoy pasando? No, es que el gobierno, no, es que la economía, no, entonces siempre buscamos factores externos para que justifique la situación que está pasando. O es que la iglesia, o es que mi mamá, o es que mi papá. Entonces siempre estamos buscando como otros factores externos, culpando a los demás en vez de hacer como esa autocrítica y decir, bueno, hago un par en el camino y digo, en realidad, ¿son los demás o soy yo? En realidad, las cosas no están funcionando bien porque los demás no hacen las cosas bien o porque yo no estoy asumiendo estas cosas de la mejor manera. Dice, no ven los fracasos como oportunidades para crecer. ¿Qué hace la persona negativa? Se centra en esos fracasos y dice, bueno, definitivamente no soy capaz de lograrlo y como que se quedan allí en ese hueco y no son capaces de salir adelante a pesar de que se pueden presentar otras oportunidades. O sea, como que no ven otras oportunidades. Utilizan mucho la palabra pero. Yo creo que aquí también hemos entrado muchas o muchos en esta pero. Sí, pero es que la situación, pero es que mi familia, pero es que yo vengo de una familia así, pero es que, bueno, mi economía no da, pero es que yo cómo voy a ayudar a otros si no puedo. Entonces, siempre ponemos esos peros. Entonces, esas son las características de las personas negativas. Vamos a continuar con una actitud mental positiva. Ahora esa controversia es esa otra cara de la moneda. Es aquello que marca la diferencia. En eso quiero que sí nos centremos cada una de nosotras y nosotros. Que nos centremos en esa marcar la diferencia. Eso es lo que debemos hacer nosotros, marcar esa diferencia. Dice, marcar la diferencia a la hora de las oportunidades que nos da la vida. Entonces, aprender a disfrutar esas oportunidades, aprender a que a pesar de que vengan fracasos, tengo la oportunidad de levantarme, sonreír, sacudirme y seguir. Es necesario que aprendamos el nuevo hábito de una actitud positiva en todo momento para que alcancemos las metas que nos proponemos. Una actitud positiva mejorará entonces nuestra autoestima. Los comportamientos que logres es el éxito en todo lo que te propongas. Entonces, que hoy podamos entonces tener como esa marca, que a pesar de las circunstancias que puedan estar pasando en nuestro alrededor, en nuestra familia, con esto no quiero decir de que entonces ahora vamos a evadir todos los problemas o decimos, sí, pues yo no voy a hacer que ese problema me resbale, que eso no me toque a mí, pero en realidad es, a pesar de la situación que yo esté pasando, enfrento, no es que huyo al problema, sino que lo enfrento y busco una alternativa con las posibilidades que yo tenga a mi alcance.
sin necesidad de ir a pensar en cosas gigantescas que no puedo lograr, sino con las posibilidades que yo pueda tener a mi alcance. Ahora, dice, ese optimismo es una mentalidad a prueba de bombas. ¿Cómo así que una mentalidad a prueba de bombas? Eso es lo que necesitamos en nuestro mundo hoy. Porque incluso nuestra salud mental está tan afectada porque las bombas llegan de todo lado. Entonces llegan problemas económicos, llegan problemas familiares, llegan problemas de educación, llegan problemas incluso personales, de baja autoestima, de ansiedad, de depresión, llegan problemas gubernamentales. Entonces son bombas que siempre están cayendo. Y cuando tenemos ese optimismo, a pesar de esas bombas, o sea, es una mentalidad a qué? A prueba de esas bombas. ¿Y cómo así? ¿Cómo vamos a enfrentar entonces esta situación a pesar de todas estas bombas que están cayendo? Y una frase que define muy bien esta palabra es: al mal tiempo, como dice, buena cara. La mentalidad positiva y el optimismo aumentan el bienestar físico y psicológico. Cuando nosotros tenemos una mentalidad positiva, que a pesar de las adversidades y a pesar de las situaciones difíciles, tenemos esa oportunidad de ver un lado diferente de las cosas. Entonces, ¿qué empezamos a disfrutar? De un bienestar físico y un bienestar psicológico. Porque los problemas, incluso hoy en día, hay muchas enfermedades que están realmente causadas por la mente. Incluso estas enfermedades que estamos viviendo, que es el Omicron, que el Delta Omicron, que el COVID, bueno, ya es una cantidad de cosas que tenemos que enfrentar. Muchas veces nos ponemos a leer y decimos, bueno, ay, vea los síntomas. Incluso empezamos a sentir esos síntomas. ¿Por qué? Entonces es como si eso que pensamos, eso tanto que nos hablan y nos dicen, es como si eso se volviera una realidad en nuestra vida. Estas personas tienen menos probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares y ataques al corazón, enfermedades psicológicas como la ansiedad, la depresión, la bipolaridad. Entonces, todas estas enfermedades muchas veces se causan por la forma en qué pensamientos están llegando a mi mente, cómo estoy enfrentando la vida, con qué mentalidad estoy dando a conocer esto que soy. ¿O con qué mentalidad doy a conocer a Cristo? ¿Con qué mentalidad ayudo a mi familia? ¿Con qué mentalidad estoy dispuesta incluso a ayudar dentro de la iglesia, en mi trabajo? Entonces, es en todos los ámbitos de nuestra vida. Ahora, las características. Y con esto queremos que esas características se reflejen en nosotros. Dice, no se comparan con los demás. Primer punto. Entonces, muchas veces, incluso desde chiquitos, tenemos ese hábito de decirle a los niños, ay, es que mira que tu amiguito sí hace. Ay, es que mira que tu hermanito sí hace. O incluso en la iglesia también, ay, pero mira que el hermano sí participa. O en el trabajo, empezamos incluso nosotros mismos. Ay, pero es que vea, ella hace mejor el trabajo que yo. O dejamos que incluso dentro de la empresa o dentro de donde estemos nos comparen y eso nos afecte. Pero a pesar de esto, a pesar de que existan estas comparaciones, las personas optimistas, las personas que tienen esa mentalidad positiva, no se comparan. No tienen por qué compararse. Cada persona es única, irreemplazable, y por eso Dios nos hizo perfectos en todos los sentidos, y a cada uno le dio dones, talentos, aptitudes, habilidades diferentes para que pudieran expresarse, para que pudieran vivir, para que pudieran enfrentarse de una manera diferente. Entonces, cada uno tiene la oportunidad de enfrentar esos retos, de enfrentar esas debilidades, de enfrentar esas situaciones difíciles
sin necesidad de ir a compararse con otra persona. Ahora, ver los fracasos como oportunidades de crecimiento, lo contrario del negativo. Entonces, ven que a pesar de que se cayeron o que un negocio no funcionó o de que la familia está a punto de desboronarse, no se enfrascan en que ya aquí no hay solución. No, a pesar de que incluso estén pendiendo de un hilo, buscar las últimas oportunidades y decir, bueno, estamos sí al borde del abismo, pero vamos a ver cómo nos levantamos de esta situación. Entonces, siempre están buscando alternativas a pesar de los fracasos. Sean sinceros consigo mismos, no mentirnos. O sea, si yo no soy capaz de tocar el piano, pues a pesar de que he estudiado mucho o a pesar de que he hecho todos los esfuerzos y no fui capaz, ya, o sea, aceptar y decir, bueno, realmente no soy capaz, voy a aprender otro instrumento que se me facilite. Entonces, es ser sinceros consigo mismos, no mentirnos, no decirnos o muchas veces como que autocriticarnos y decirnos mentiras incluso de algo que realmente no se puede lograr. Ser realistas, no estar en un mundo de fantasías o creer de que es que este mundo, a pesar de que no hay posibilidades, entonces, ¿qué, qué posibilidades realistas puedo conseguir? Sin necesidad de fantasear o decir, bueno, así como en los cuentos de hadas, de que en el hogar o que en el matrimonio es todo amor y que no tienen peleas, ni siquiera tienen discusiones o controversias, sino que poder ser realistas y decir, no, es que un matrimonio, a pesar de las situaciones difíciles que se viva, a pesar de que como padres, por ejemplo, es difícil la educación, pero como que aprendo de esa situación y soy realista y busco alternativas, miro y visualizo qué puedo hacer con la educación de mi hijo. Y de esta manera entonces hago para que eso sea una realidad. Tener buena autoestima, quererme, aceptarme como soy, porque, o sea, lo más importante es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Sí, hemos perdido por el pecado muchas cosas, pero ese pecado no nos puede hacer tampoco tan indignos de que digamos, no, entonces no merezco ni siquiera llamarme hijo de Dios. A pesar de eso, Dios dice que somos sus hijos, su especial tesoro. Entonces, esa autoestima de ser esas princesas, de ser esos príncipes, creámonos eso. Somos príncipes del Rey Celestial, somos princesas del Rey Celestial. No tenemos por qué sentirnos menos que porque estamos como en un mundo donde todo se hace de manera tan diferente, entonces nos sentimos como más, como ese grupo pequeño, como que sí, no significamos nada en este mundo tan grande, pero vemos de que a pesar de que somos un grupo pequeño, tenemos que resaltar, brillar y demostrar al mundo de que somos unas personas distintas, pero que somos unas personas distintas porque se refleja en nosotros esa luz de Cristo. Bueno, también esa buena autoestima no solamente es, o sea, sí, en nuestros pensamientos, pero cuando yo me paro al espejo, ¿qué veo? Veo una persona fea, no me quiero, ay, es que mi nariz, es que mi pelo, es que mis manos, es que mis ojos, es que esto no me gusta. Siempre estamos viendo qué, eso que no me gusta, eso que no me agrada. Pero si a pesar yo digo, ah, mi pelo es así como esponjadito, pero yo me lo organizo así y se ve como bonito. Vea, me siento bonita. O sea, que siempre podamos ver eso bonito que tenemos cada uno. Disfrutar del presente. No nos quedemos en el pasado, como veíamos en las personas negativas. Soltemos ya el pasado, rompamos esas cadenas y podamos vivir en ese presente, en esa oportunidad que tenemos. ¿Cuál es ese deseo que yo quiero alcanzar?
cuál es mi meta, cuál es mi objetivo, y a él tengo que hacer hoy, porque mañana no lo sabemos. ¿Qué tengo que hacer hoy para empezar a lograr eso que tanto anhelo? ¿Qué tengo que hacer hoy para lograr que mi hogar funcione? ¿Qué tengo que hacer hoy para ser un mejor padre, para ser una mejor madre? ¿Qué tengo que hacer hoy para ser una mejor hija, un mejor hijo? Luchar por lo que se quiere. Si yo realmente deseo algo, no pongamos barreras, no pongamos límites, realmente luchemos por alcanzar eso que tanto anhelamos. Confiar en sus capacidades y sus posibilidades. Vuelvo y reitero, cada uno tiene sus capacidades, sus virtudes, sus posibilidades. Aprovechen cada uno esas oportunidades y confíen en sí mismos, porque Dios a todos nos hizo valiosos y Dios nos dio la oportunidad de ser diferentes. Pasar por alto las críticas. Críticas siempre van a haber algo negativo en nosotros, pero pasemos por alto. No importa lo que nos digan los demás, ¿qué está diciendo Cristo de mí? Sí, Dios dice, tienes que mejorar en esto, en esto, en esto, en esto. Ok, tengo que mejorar y lo voy a hacer, no me voy a limitar, no voy a dejar de que las otras personas me digan, pero usted ya lo intentó, usted ya lo hizo y no fue capaz. No, pero es que Dios me dice que a pesar de que tenga diferentes situaciones, Él va a estar conmigo, así está en lo más hondo del abismo, Él aún me está extendiendo la mano. Entonces tomémonos de esa mano de Cristo y podamos poner esas capacidades, esos talentos y pasar por alto esas críticas. Y tener autocontrol. Una persona que sabe autocontrolarse, sabe controlar sus emociones, que a pesar de que se tenga rabia, que a pesar de que se tenga tristeza, que a pesar de que se sienta, bueno, emotivo, bueno, no sé, tantos sentimientos que se nos pueden presentar a diariamente, pues porque somos humanos y sentimos y tenemos esa necesidad también de sentir, de amar, de poder impartir ese servicio a otros. Entonces, es poder tener ese autocontrol en esas emociones negativas. Hoy cuánta falta nos hace de ese autocontrol, porque incluso he tenido varios pacientes donde llegan y me dicen, Keren, o sea, es que no soy capaz, o sea, no soy capaz de controlarme, tiro todo, incluso no soy capaz de controlarme al corregir a mi hijo, voy, le doy con lo que encuentro. Entonces, es poder tener esa capacidad de nosotros poder saber qué debemos hacer, que en vez de estar tirando, en vez de estar como sintiéndonos siempre atacados, ¿cómo puedo hacer para poder tener ese autocontrol y saber manejar las situaciones que se presenten? Ahora, dice, en definitiva, para tener una actitud más positiva es importante no ponernos trabas a nosotros mismos. No creamos que todo es imposible. Vemos acá en el papelito que se rompió ese imposible y ahora lo vemos como posible. Quitemos ese esa palabra que interpone a esas capacidades. No dejemos que la desesperanza nos atrape y nos lleve a ver las cosas desde un sesgo negativo. Para ello, hay que trabajar día a día hacia sus objetivos claros y realistas. Elegir entornos sociales que nos lleven a dar lo mejor de nosotros mismos. Es decir, que mi hogar, que mi trabajo, que mi familia, que mi iglesia sean entornos donde yo pueda llevar lo mejor de mí. Mi mejor versión, ¿qué puedo dar? Pero lo mejor de mí. El mismo hecho de buscar algo malo en otros desarrolla el mal en los que lo buscamos. Este punto lo encontramos incluso en mente, carácter y personalidad.
vemos de que muchas veces eso que tanto criticamos, eso que tanto juzgamos, incluso aún desde los niños, cuando le empezamos a decir es que tú eres un llorón, es que tú eres una llorona, es que tú eres muy cansona, es que tú eres esto, eso, tú, siempre estamos buscando lo negativo y siempre estamos señalando. Cuando buscamos esas cosas negativas, créame que si ustedes le dicen constantemente a un niño, es que usted es un llorón, esto es un llorón, ese niño se vuelve realmente literal llorón, que ni siquiera somos capaces de aguantárnoslo en la casa. Entonces es importante que no busquemos tantas cosas negativas en los demás, porque en vez de buscar eso negativo que tiene mi hijo, o eso negativo que tiene mi esposo, eso negativo que veo en la iglesia de mi hermano, eso negativo que veo de incluso dentro de mi familia, mis hermanos, ¿por qué no busco eso positivo? No, es que tú eres bueno para esto, es que tú tienes capacidades, es que tú tienes la oportunidad de salir adelante. Cuando yo empiezo a ver eso positivo, realmente voy desarrollando esa actitud en él. Y no permitimos de que eso malo que yo tanto busco realmente se vuelva un hecho en las personas. Por eso también la palabra de Dios nos dice, no busques la pajita que tiene el hermano, porque siempre estamos buscando que eso negativo de la otra persona para señalar, para criticar. No hagamos más eso no sirve de nada. Ahora, si estuviéramos consagrados a la obra del maestro, no estaríamos luchando y combatiendo. Miren qué punto tan importante nos muestra el Señor Jesús por medio de su palabra. Si nosotros realmente estuviéramos consagrados a Él, no estaríamos interesados ni en luchar ni en combatir. Dice, porque si no nos convertiríamos en una familia de niños maleducados, que solo están buscando complacerse a sí mismos, que solo están buscando hacer una pataleta para que le cumplan sus deseos. Cada mano estaría dedicada al servicio. Entonces, en vez de preocuparnos por eso malo y por luchar y combatir contra los demás, busquemos y dediquémonos a servir, a ayudar, a dar ese amor. ¿Cuántas cosas podrían ajustarse con el poder de la verdad? ¿Y cuántos viejos conflictos podrían pacificarse? Y si se practicaran mejores modales. Entonces, ¿cuántas cadenas no se romperían de nuestro pasado si nosotros procuramos hacer hoy las cosas diferentes? Si hoy doy mi mejor versión, si hoy procuro dar amor, si hoy procuro dar mejor, ver mejor, en vez de ponerme en controversia, mirar aquello que tiene la otra persona que es bueno, que es saludable, que ayuda. Ahora, dirija su atención al enfermo hacia aquel que quiere salvar a todos los que acuden a él. Con fervor y ternura procuren ayudar el alma penitente. ¿Qué pasa en muchas ocasiones? Cuando una persona está enferma, ay, ya pidió perdón, ya se arrepintió, es que usted tan malo, es que usted tan... Y siempre vemos, incluso lo vemos enfermo y decimos, no, es que usted hizo algo malo y por eso Dios lo está castigando. Es que usted hizo algo que Dios no le agradó, entonces por eso está pasando por esa enfermedad. Pero ¿por qué? Porque tenemos que ver las cosas de esa manera. ¿Por qué no decir, tranquilo, acuda a Cristo con fervor, con ternura, a ayudar y preocuparse por el bienestar, no señalar? Los padres crean en extenso grado la atmósfera que reina dentro del hogar, y donde hay desacuerdo entre padre y madre, los niños practican el mismo espíritu. Qué interesante es que cuando vemos diferencias en los padres, los hijos imitan y ven y reaccionan de esa misma manera que ellos ven que sus padres enfrentan los problemas. Entonces, si los padres discuten, pelean y siempre están como a la defensiva, vemos que los niños aún jugando con sus juguetes, con sus cositas, también son así a la defensiva y son queriendo hacer lo mismo que sus padres hacen aún con sus juguetes. Entonces,
Es muy importante la educación dentro del hogar. ¿Qué educación estoy dando? ¿Qué atmósfera reina en mi hogar? ¿Una atmósfera de negatividad? Tú no puedes, tú no eres capaz, eres un flojo, no haces las cosas bien, o una atmósfera de positivismo, de energía bonita, de ese espíritu de Cristo, de decir, tranquilo hijo, se dañó, ven, arreglémoslo juntos, no te preocupes, podemos buscar una alternativa, no te gusta así, bueno, hagámoslo de otra manera, busquemos, miremos a ver cómo se puede hacer. Entonces, que esa atmósfera del hogar sea realmente donde habite Cristo. Como familia podemos ser felices o desgraciados. La decisión está en cada uno de nosotros. Tú decides cómo quieres ser tu familia. Tú decides cómo quieres ser en tu iglesia. Tú decides cómo quieres ser en tu trabajo. Palabras ásperas y enojadas no son de origen celestial. Regañar y regañar nunca ayudan. Muchas veces pensamos y decimos, no, es que a los niños hay que decirles siempre las cosas y así, con este tono, porque si no, no aprenden. Pero lo hemos intentado hacerlo de la otra manera. O bueno, si lo hemos intentado hacer con amor, entonces, ¿en qué estamos fallando? ¿Qué nos falta? ¿Autoridad? ¿Carácter? Pero el carácter, ¿cómo se debe mostrar? Un carácter realmente simétrico al de Cristo. Que sea un carácter de ternura y de servicio. Por el contrario, despiertan los peores sentimientos en el ser humano. Y esto no solamente lo dice la Biblia, incluso hoy la psicología lo dice mucho. Dice que estos comportamientos de los niños se están viendo es porque los padres no son capaces de corregir a sus hijos desde ese amor, porque todos son gritos, porque en vez de decir realmente con compasión, siempre estamos en eso, regañando, regañando. Como padres siempre cometemos ese error, pero ahora, hoy tenemos la oportunidad de corregirlo, hoy tenemos la oportunidad de ser diferentes. El secreto de la unidad no es la diplomacia, ni la administración, ni un esfuerzo sobrehumano para vencer las dificultades. Sí, necesitamos de esto para poder tener esa unidad y esa armonía es poder vivir con Cristo. Bueno, entonces también nos habla de que se necesita mucho amor y positivismo al ver las cosas y menos crítica y negativismo. Entonces, procuremos de que impartamos eso, mucho amor, mucha alegría, mucho positivismo, que podamos ver esas cosas bonitas que tiene la vida a pesar de las situaciones que estemos viviendo. Y en vez de criticar y en vez de juzgar y en vez de señalar, porque recordemos que cuando señalamos, hay 3 dedos que nos señalan directamente a cada uno. Entonces, procuremos evitar ese señalamiento, procuremos evitar ver esas cosas negativas en las personas y analizar esto positivo que cada uno pueda tener. Manifestar ternura, amor, y lograrás eso tan anhelado, eso que tú quieres que tu pareja, que tu hija, que se vea dentro de la iglesia, empecemos a hacerlo nosotros. Cuando nosotros lo hacemos, entonces empezamos a impartir realmente eso tan anhelado se empieza a vivir. No limites a tus hijos, no limitemos nuestros sueños, solo por dejar que nuestro corazón se llene de tristeza y de dolor y de desesperanza. Procuremos siempre de que Cristo sea el centro de nuestro hogar, sea el centro de nuestra vida, sea el centro de nuestra iglesia. Cuando esto se ve, no limitamos, dejamos que el amor de Cristo reine en nuestros corazones y evitamos ese dolor. O sea, no quiero decir con eso de que es que entonces no puedes sentir dolor, no, sino que a pesar de ese dolor, de esa tristeza, sabemos de que Cristo tiene una solución, de que Cristo tiene una esperanza, de que no es una habitación, sino que nosotros podamos vivir de una manera que podamos agradar y también ser conscientes de que Cristo es el que nos puede ayudar y alivianar nuestras cargas. Ahora bien, ¿cómo vemos este vaso? ¿Medio vacío
medio lleno. Yo creo que en alguna oportunidad hemos tenido como de ver esta imagen. No sé si alguno ha podido como analizar y ha podido decir, bueno, el vaso está medio vacío, no, el vaso está medio lleno. Quiero también como que compartamos, abramos este espacio para compartir y como que analicemos y podamos ver entonces qué piensan las personas con respecto a esto. Bueno, referente a la pregunta de si cómo se ve el vaso, si se ve medio lleno, medio vacío, me quedé mirando bien la imagen porque pareciera que estuviera totalmente lleno hasta el borde. O sea, tiene se ve ahí como el agua pues ya que se derrama. Así es. Ok, ¿algún otro pensamiento? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Benjamín. Hay un dicho chino que dice, si tu vaso está lleno, no puedes meter más, o sea, está lleno. En relación al tema, tal vez encajaría con la actitud. Bueno, la hermana dice que está lleno, yo también lo veo como lleno. Ok, muy bien, muchas gracias por participar. Sí, realmente me esperé otras respuestas, pero muy bien, y yo creo que así es, así debería ser, o sea, no ver las cosas ni medio llenas ni medio vacías, sino que vemos más allá, o sea, vemos más allá de una simple situación, vemos más allá de un simple problema y buscamos que es que no es solamente, o sea, no nos limitamos, no es solamente que es medio o es medio lleno, medio vacío, sino que podemos ver, visualizar las cosas un poco más allá y buscar esas alternativas. Entonces ahí es cuando vemos a esas personas que no se limitan, sino que tienen una forma de ver las cosas de una manera diferente. Entonces sí, quería que llegáramos a ese pensamiento. Muchas gracias por esta participación. Y por último, esa frase la encontré en un documento que vi y me pareció interesante. Dice, con una actitud positiva, los problemas se vuelven retos. Es decir, que no es que no vayamos a tener problemas, sino que esos problemas se vuelven retos. Que los obstáculos, que a pesar de que sí hay obstáculos, esos obstáculos se presentan como enseñanzas y que las penas hacen parte de la vida. O sea, que a pesar de que tenemos dolores, tristezas, sufrimientos, sí, este mundo está lleno de eso, pero a pesar de que eso sea parte de nuestra vida, busco y trato de poner esa marca y ese sello y esa autenticidad de mí, pero porque Cristo también refleja esa luz dentro de mi vida. Y quiero finalizar con este video. ¿Sientes que todos los días son iguales? Te aseas, vas al trabajo, hablas con tus colegas, trabajas. Vuelves a tu casa y te vas a dormir. Bueno, yo creo que todos los días son una oportunidad para expresar quién eres realmente.
still dream away. All the clouds are gone. Take your time, hold